El tema que me preocupó del trabajo y la tarea docente es la pregunta cómo se hizo. Yo no me acuerdo bien, pero decía algo así como lo que escribí acá: ¿cómo se deben realizar acuerdos con el EMAT? ¿No? Entonces, yo empecé el EMATP. Es un personal de la escuela. Es como si yo tuviese que hacer un acuerdo con el preceptor, con el maestro. ¿Cómo un acuerdo? Eso no existe, no. La persona va porque se lo contrata, aunque todos digan no hay un contrato como la ley de contrato de trabajo, pero sí lo hay, porque la toma de posesión, el hecho de que se lo designe en un acto público, eso es un contrato. Hay un acuerdo ahí ya previo, pero con la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires estipula en una ley y en un decreto lo que tiene que hacer este personal. Entonces, ahí no hay acuerdos. ¿Se entiende esta lógica? Uno es el estatuto, es una ley, y el decreto 2299, en el caso de la provincia de Buenos Aires. En otras provincias es el estatuto del docente, la ley de empleado público, también para nosotros de Buenos Aires, y el Reglamento General de Instituciones Educativas. No hay un acuerdo. Esto hay que sacárselo de la cabeza. Nosotros, si tenemos un cargo jerárquico, somos jefes, y esa persona que toma un cargo tiene que responder a ese cargo. Eso está normado. Por lo tanto, no hay un acuerdo. ¿Cuándo puede haber acuerdos? Cuando, por ejemplo, una tarea no corresponde a un personal y por alguna razón nosotros le solicitamos que haga una tarea distinta. Entonces hacemos un acuerdo. ¿Tá? Ahí podemos acordar. Cuando hay un vacío legal, digamos, o cuando hay una circunstancia que no es una circunstancia normal. Que no, normal me refiero a que no está normada, ¿no? Que no hay una ley, un decreto, una resolución, algo que diga, vos tenés que hacer esto. La tarea docente está muy clara dentro del estatuto, sobre todo en el artículo 6º, y en el reglamento de instituciones educativas. Por lo tanto, nosotros no podemos irnos de ese lugar. Yo tomé, seguramente, como les dije al principio, esto no vamos a terminarlo hoy, seguramente lo sigamos desarrollando en 2 o 3 encuentros, porque es mucho entender todo lo que corresponde a la tarea y el trabajo docente. Bien. Lo que estoy queriendo cambiar con la otra cosa. Bueno, esto, si bien yo lo tomé del decreto 2299 de la provincia de Buenos Aires, de los artículos, esto que yo voy a hablar ahora, solamente de los artículos 36 al 42, no creo que llegue a todos, ya les digo, pero si es de otras provincias, esto tiene que ver con los reglamentos generales de instituciones educativas, lo que tiene que ver con la tarea y el trabajo docente. Estos son las responsabilidades generales para todos los docentes. Después están las responsabilidades o las tareas particulares de cada rol. ¿Tá? En el artículo 36, y esto no importa de qué provincia son, porque el trabajo docente, a partir de la ley de educación del 2006, se definió, digamos, con una generalidad, por eso después hay acuerdos marcos a nivel del Consejo Federal, porque se entendió que todos podemos definir este concepto de trabajo docente, así como el concepto de el alumno como sujeto de derecho, ¿no? Se dio todo en esa circunstancia, año 2006, con esas leyes. El tema es, ¿qué entiende la institución por actos educativos? ¿Sí? Y, por ejemplo, yo siempre planteo el acto escolar. ¿Sí? El acto escolar debiera ser un acto educativo y todos tenemos ahí una función específica, pero ¿qué pasa? El acto no se escucha. Entonces ya deja de ser un acto educativo. ¿Por qué? Porque los pibes molestan, porque los padres molestan, porque los docentes molestan, todos molestan. ¿Por qué? Porque no escuchan.
Entonces, cuando yo voy a realizar un acto educativo, todo tiene que ser en pos de ese acto. ¿Sí? Si no se escucha, y no lo hagan. Porque para hacer algo y que no tenga sentido o que no dé un resultado, no lo hagan. Llevar a los pibes a un comedor, están en el comedor, eso también es un acto educativo. El docente tiene que aprovechar esas situaciones porque hay un docente, se produce lo que en pedagogía se llama el sujeto pedagógico, hay un docente, un alumno y un contenido, en ese caso están comiendo, y podemos enseñarles a comportarse en la mesa, cuáles son las normas para estar en una mesa, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se hace eso. ¿Por qué? Porque el comedor está planteado como una cosa así de fábrica y entramos y salimos, entramos y salimos. Una cosa muy deshumanizante. Por lo tanto, planteemos los actos educativos como un espacio de humanización. Entonces el trabajo docente toma sentido. Bien, por eso dice que tiene que ver con la norma vigente y con el proyecto institucional. ¿Cuál es la norma vigente que regula todo esto? La Ley de Educación. Y sobre todo, los fines de la educación. Artículo 16 en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y creo que es el artículo 10 en la Ley Nacional. Así que bueno, esto es lo más importante. Entonces, cuando un docente dice, che, esto no me corresponde, que yo... Ojo con eso, porque si él está en la institución, en cualquier momento puede estar frente a alumnos. Entonces, es parte del acto educativo. El acto educativo no es solamente en el momento de clase. Los alumnos también están en un recreo. Vamos a ver eso en algún inciso. Ya vamos a ver ahora en un ratito cómo esto también queda reflejado. Fíjense ahora, el artículo 37 plantea cuáles son los fines de este docente que está delante de alumnos y que es parte de ese acto educativo. Yo lo que planteo es que se tome conciencia de que el trabajo docente está regulado. No tengo que hacer un acuerdo. Yo no soy víctima del docente que no quiere laburar. Y si me pongo en ese lugar, ojo con eso, porque los que se están equivocando son los que son directores o inspectores. Porque el trabajo docente ya está normado. Y nosotros también tenemos que hacer que se cumpla esa cuestión. Vamos al primero. Fíjense que el primero dice cumplir los fines y objetivos fijados por el artículo 16. En el caso de la ley nacional, como les decía, es el 10. Y todos los lineamientos de la política educativa provincial. Todo aquello que plantee la provincia, por ejemplo, hace unos años la provincia de Buenos Aires, el año pasado terminó, el plan de trabajo 2022-2023. Bueno, eso es política educativa. El docente tiene que responder a esa política educativa, no puede evadirse a esas cuestiones, ¿sí? Entonces esto no es un acuerdo, está normado. ¿Por qué digo esto? Porque el director tiene potestad disciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si el docente no cumple con estas cuestiones, tiene que sancionarlo. ¿A nadie le gusta sancionar? Bueno, hagan un trabajo preventivo, es decir, entra un docente a la escuela, bueno, tenés que cumplir esto, están los artículos 36 al 42 del decreto 2299 y está en el artículo 6 del estatuto en el caso de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia, bueno, fíjese dónde está ese artículo que tiene que ver en el estatuto con las obligaciones del docente. Hay otras obligaciones que nosotros podríamos plantear que son las de la ley de empleado público, porque somos empleados públicos. Entonces, hay mucha normativa que enmarca esta tarea. ¿Bien? El 2, y fíjense que el 2 sigue la línea de los fines de la educación, porque nos habla de que tenemos que evitar todo tipo de discriminación, generar la permanencia del alumno, la promoción, una trayectoria de calidad y la terminalidad. Esto, todos los docentes tenemos que responder a esto. ¿Por qué? Porque esto apunta
a nuestro carácter de agente público. ¿Se entiende? El 3, el cuidado integral. Ya lo si uno mira el proyecto institucional, el capítulo del proyecto institucional en el decreto 2299 nos va a hablar otra vez del cuidado integral, pero tenemos un tema nosotros. El cuidado integral, lamentablemente, que en realidad tiene que ver con dos cuestiones, con cuidar el cuerpo, pero también cuidar la cabeza del pibe, o sea, el cuerpo, lo físico y las emociones. Nosotros tenemos dentro del proyecto institucional el plan de prevención del riesgo. Si uno analiza eso, solamente está brindando cuidado sobre lo físico. Ahora bien, podríamos pensar en un cuidado emocional que tenga que ver con lo pedagógico. Hay pibes que están en riesgo pedagógico porque pasan, vamos a suponer, de la primaria a la secundaria sin saber leer. Bueno, tendríamos que generar un plan de continuidad pedagógica que va a responder a este cuidado pedagógico y entonces mirar este cuidado de manera integral. No solamente cuido lo físico, sino que también cuido lo pedagógico. También en esta situación hay que entender el trabajo del director, ¿sí? Si uno va a ser director de una escuela, tiene que trabajar a corto plazo, ¿sí? Todos los indicadores que puedan surgir, la baja de la matrícula, el aumento desmedido de la matrícula, la repitencia, tengo que trabajar eso. Y los datos generalmente me indican una planificación a corto plazo y mediano plazo, ¿sí? Tengo que resolver eso rápido, ¿bien? Pero el director no puede ser un cortoplacista, porque si es un cortoplacista no está viendo, solamente ve el pibe en el día, pero no el pibe a futuro, el perfil del pibe que se va a recibir en ese nivel. Por lo tanto, no está garantizando la terminalidad. ¿Cómo es que yo tengo que pensar en eso? Y ya no voy a mirar datos cuantitativos, sino que voy a mirar datos cualitativos. ¿Qué son estos? Los discursos que tenemos, los imaginarios, las creencias que tenemos, los paradigmas. Cuando en la escuela se cree en ese paradigma de que en nuestra escuela están los peores pibes, los pibes del arroyo, los repetidores, los pobres, qué sé yo, bueno, eso el director lo tiene que elaborar a largo plazo. Eso también tiene que ver con el cuidado, porque es un imaginario que tiene toda la comunidad. Entonces el director deja de ser un cortoplacista para transformarse en un pensador de largo plazo, que entiende que tiene que trabajar con sus docentes en esas creencias, en esos discursos que no le hacen bien a la institución, ¿tá? El cuarto nos habla de concretar prácticas democráticas. Si bien esto es parte del proyecto institucional con vinculaciones internas a la institución y externas a la institución con otros organismos y otros niveles educativos, etcétera, primero yo plantearía cuál es el concepto que se tiene en la escuela sobre el poder, porque no podemos hablar de democracia si nosotros no tenemos claro los conceptos de poder. Un director, cualquiera sea ese director, o un inspector, cualquiera sea ese inspector, o cualquier docente, ninguno accede a su cargo de manera democrática. Nosotros, para acceder a un cargo de maestros o de profesores, estamos en un orden de mérito, por lo tanto es un acceso meritocrático. Tiene que ver con nuestro puntaje, ¿no? Para acceder a eso, tiene que ver con nuestra antigüedad y varias situaciones que nos evalúan para estar en ese listado.
Un director o un inspector puede acceder por artículo 75, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Puede acceder por una prueba de selección o puede acceder por un concurso. Eso no es democrático. Entonces, si nosotros tenemos un trabajo jerárquico, es muy difícil poder construir participación democrática, ¿sí? Entonces, estas cuestiones sobre el poder hay que trabajarlas. Esto es algo de trabajo a largo plazo. ¿Cómo se concibe el poder en esa comunidad? ¿Cómo conciben el poder los docentes? ¿Cómo conciben el poder los auxiliares? Bien, hay que trabajar sobre todo esto, porque si no, la tarea de docente, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, ¿sí? Mucha gente en la actualidad nos habla de la ESI, del género, qué sé yo, pero son personas autoritarias. Entonces, por más cursos, capacitaciones que haga de ESI, si no trabajó el poder y de qué se trata el poder, jamás va a aplicar la ESI o el respeto a la diversidad de género en su escuela. ¿Por qué? Porque no está preparado, ¿tá? Podemos tener muy buenas intenciones, pero el poder es algo interno, pero se puede elaborar, ¿tá? Este es el quinto de ese artículo, dice mejorar las prácticas pedagógicas de manera constante. El director tiene que impulsar esta mejora, pero el docente tiene que también hacerlo. El artículo sexto, en el caso del estatuto del docente, dice que se debe conocer la norma, ¿sí? No es solamente una norma de uso legal, hay normas que tienen que ver, o procedimientos que tienen que ver con lo didáctico-pedagógico. Esto también hay que saberlo. Hay que entender que yo tengo que, si tengo una diversidad de pibes, tengo que estar preparado para esa diversidad de pibes. Bueno, esto es una mejora constante. Las cuestiones de integración y cooperación, ¿sí?, con esa comunidad educativa son parte de estos fines. Vamos a seguir con otro. Facilitar la generación de experiencias dentro y fuera del espacio escolar, ¿no? Esto, el docente, siempre que haya un docente y haya un alumno, se produce el sujeto pedagógico, lo que llamamos enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ¿por qué se plantea esto? Porque en todo momento somos agentes públicos. Debemos garantizar el derecho de una trayectoria escolar de calidad, ¿tá? Fíjense que también nos hablan de cultura en todas sus manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto va en línea de los fines de la educación, de las leyes de educación de cada provincia o de la nación, ¿no? Esto también es interesante ¿por qué? Porque el tema de que todos los integrantes o los colectivos, que por lo general son 4 colectivos, ¿no? El colectivo de los alumnos, el colectivo de los docentes, el colectivo de los padres o familias y el colectivo de los auxiliares, participen en los proyectos que tienen que ver con la institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya si uno mira el Reglamento General de Instituciones Educativas, dice que el proyecto institucional es una construcción de los colectivos. Esto va en línea, y después analícenlo si quieren, de lo que dice Vygotsky sobre el conocimiento, ¿sí? Vygotsky dice que el conocimiento es una construcción social. Y si yo digo que el proyecto es una construcción social, lo que me refleja, por analogía, es que el proyecto institucional lo que tiene que mostrarnos es conocimiento. ¿Cómo lo estamos construyendo en esa institución? ¿Tá? ¿Cómo estamos ofreciendo esos espacios o esos recursos humanos que tenemos en la institución para que esa comunidad reciba el conocimiento apropiado? En el artículo 38 dice que las tareas docentes constituyen la materialización del marco general del trabajo docente y que éstas
son irrenunciables. ¿Vieron cuando dice el docente, yo eso no lo voy a hacer? No, tenés que entregarme la planificación. Ay, no, la planificación. Acá está, artículo 38. Yo no tengo que mencionar más. Cuando la persona me dice esto, le digo, bueno, venga, tengo una entrevista, firme, mire, dice esto. Después haga lo que quiera, porque uno tiene que proseguir o seguir con procedimientos donde se marque que está fuera de la norma, fuera de una ley, y puede ser sancionado, ¿no? ¿Se entiende esto? De todos modos, para todo esto, y yo acá puse que todo esto se asocia con el artículo 6º, ¿sí?, del Estatuto del Docente. En el caso de otras provincias son los deberes o las obligaciones de los docentes en su estatuto. El primero de estos deberes es el cuidado, que asegure la protección integral. ¿Qué dicen las políticas internacionales a las cuales la República Argentina adhiere por la Constitución del 94, que tiene que ver con las políticas universales? Las políticas de cuidado dicen que todo espacio público debe generar cuidado sobre las cuestiones físicas y emocionales de las personas. Si bien esto está apuntando a los alumnos específicamente, el director tiene que generar cuidado sobre todas las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen derechos. El docente, derecho como trabajador; el auxiliar, derecho como trabajador; las familias tienen derechos también como trabajadores, como parte de la familia, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus propios derechos y el director es el primero que debe cumplir con eso, garantizar esos derechos y no vulnerarlos de ninguna manera. Puede haber una vulneración indirecta, porque el director no hace que los docentes cumplan con esas garantías, ¿sí? Hay responsabilidad. Entonces, fíjense lo que dice que este es lo interesante que yo les decía respecto, y acá aparecen otras normativas que a veces nosotros no leemos, pero yo siempre las menciono, digo, tenemos que tener esto en cuenta, tenemos que conocer cuando somos directores. ¿Por qué? Por los espacios en donde conviven las personas a nuestro cargo. Primero que nada, dice que según nuestra carga horaria específica, tenemos obligaciones comunes. Por ejemplo, el recreo. Por ejemplo, un comedor. Por ejemplo, una salida educativa. Entonces, no quiere decir que el docente, porque esté en la sala de profesores tomándose un café, no sea responsable. Al contrario, es responsable también. ¿Sí? Y además, si después de quedarse tomando un café, charlando, llega tarde y un pibe se accidentó, es responsable. ¿Bien? ¿Qué cosa acá nos plantea esto? Fíjense que nos habla de condiciones pedagógicas. Nosotros, o por lo menos yo, planteo mucho la cuestión de la educabilidad. Y aparece acá el tema de seguridad, higiene. Mucha gente hace un recorrido de la escuela, hace un plan de prevención de riesgo, hace un mapa de riesgo sin ningún fundamento legal. ¿Por qué? Porque desconoce la ley de higiene y seguridad. Yo les recomendaría que si van a hacer eso, trabajen con su equipo docente y entiendan qué es la ley de higiene y seguridad. Si no, busquen en alguna escuela técnica algún profesor que dé higiene y seguridad, o inviten a algún bombero para que les hable de cuáles son las cuestiones de seguridad. Y van a entender cómo hay un montón de riesgos en la institución que a veces no tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque desconocemos las leyes, sobre todo de higiene y seguridad, ¿no? El punto 2 de este artículo 38 es la enseñanza. Primero que nada dice que tenemos que ejecutar el diseño curricular vigente. ¿Por qué? Porque ese currículum es un mandato, una indicación de la provincia donde estamos, que lo hace en el marco, hay un marco de esta estructura curricular que es nacional. La nación plantea un marco y las provincias
adhieren a esos marcos y trabajan en función de eso. ¿Por qué? Porque hay una identidad nacional y hay una identidad provincial. Estos diseños tienen que ver con una contextualización que hacemos en la comunidad donde estamos. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando uno habla de diagnóstico, no tiene que ver con el diagnóstico solamente del pibe, sino con el diagnóstico que nosotros hacemos, no de una adecuación de contenidos, porque los contenidos no se adecúan, se respetan como vienen. Lo que hacemos nosotros es que nuestra metodología se adecúe a esos contenidos y a las necesidades contextualizadas de esa comunidad. Todo totalmente distinto a lo que hacen algunos docentes, ¿no? Es decir, los docentes quieren cambiar los contenidos para que los contenidos se adecúen a sus métodos. No. Los métodos se deben adecuar a la comunidad y al diseño. Fíjense que acá dice análisis crítico de la realidad social, donde estoy inmerso, pero también que va a respetar la libertad de cátedra y de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que va a respetar tus métodos, pero mientras estos métodos se adecúen a esos contenidos. Esto es un laburo muy complejo del director, que muchas veces no se hace, por no decir casi nunca se hace. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que garantizar es la acreditación de los saberes. Y fíjense que más allá de evaluar procesos y resultados de la tarea educativa, ¿no? Como dice acá, vamos a ver que va a hablarnos esto de la evaluación de la enseñanza, no solo del aprendizaje. Ya lo vamos a ver. Esta evaluación tiene que ser, obviamente, integral, ¿sí? Porque muchas veces es muy conductista la evaluación que llevamos adelante, no respeta las cuestiones que tienen que ver con la construcción escolar del conocimiento, sino que esperamos que el pibe repita lo mismo que nosotros dijimos, y eso sería la evaluación. No damos intervención a otras posibles miradas del contenido o de ese conocimiento, y la verdad que termina siendo una evaluación conductista, por más que nuestra enseñanza o el proceso haya sido constructivista, ¿sí? En esto, la coherencia metodológica, muchas veces el director no la tiene en cuenta, no trabaja esto. Y esto se puede ver muy fácilmente cuando se ven las planificaciones. Entonces, yo esto después lo dejo para que, si quieren, profundizamos sobre cada uno de estos, pero son varios del artículo 38, creo que son 17 o 22, y yo los voy a ir mencionando, pero de acá uno puede ir construyendo esto que tiene que ver con la tarea del docente. La formación continua. El docente tiene que actualizarse y capacitarse en todo momento. Hay cuestiones que son gratuitas, que son en servicio, ¿sí? Que lo puede hacer durante toda su carrera, que tiene que ver con los CIES, y además la institución puede solicitar que el CIE intervenga de manera puntual con algunos casos que se dan en la institución. ¿Sí? Esto es permanente, pero muchos directores o muchos inspectores no estimulan esto, no lo fomentan, y la verdad que hay que elaborarlo, porque muchas veces desatendemos la diversidad de los pibes porque desconocemos algunas cosas. La creación e innovación pedagógica. Yo acá tengo como cierta, no discrepancia, pero a veces nos hablan de innovación, ¿no? Pero muchas veces cuando uno se pone a leer a conciencia, los pedagogos fuente, ¿no? Vygotsky, Ausubel, Brunner, no tanto los que interpretan al pedagogo.
uno puede descubrir que por más que esta pedagogía sea, no sé, de 1960, tiene cuestiones que desconocemos y que no hemos aplicado. Por eso yo digo, a veces no se trata de innovar cosas, sino de leer las fuentes, de buscar una didáctica concreta, ¿no?, que nos ayude a poder discernir cómo hago con un pibe. Por ejemplo, me preguntaban, ¿cómo hacemos con los pibes violentos? Bien, yo primero diría, tratemos de ver si no hay violencia simbólica en la institución para que el pibe reaccione, ¿sí? Yo entiendo que hay pibes que son violentos, agresivos, que vienen con una carga muy particular social, emocional, etc. Pero la institución, en vez de bajar esos ánimos, entra en un choque tan complejo con esos pibes que obviamente los pibes no van a querer estar ahí. Entonces hay que analizar cuáles son las violencias simbólicas de esa institución para que un pibe reaccione de esa manera, ¿no? A veces hay que analizar hacia el interior de la institución y no tanto sobre el pibe. El trabajo en equipo. Bien. Fíjense que lo que pone fundamentalmente para trabajar en equipo es planificar, desarrollar clases y evaluar. La tarea de enseñanza. Yo no puedo trabajar en equipo con otro docente sobre la tarea de aprendizaje, porque eso es hasta subjetivo, diría, porque eso tiene que ver con un alumno en particular o con un grupo de alumnos en particular. Pero cuando yo planifico, desarrollo mis clases y evalúo mi tarea, ahí estoy hablando de mí y cómo enfrento una situación de enseñanza. Entonces, ¿dónde trabajo en equipo? ¿Dónde coordino los equipos? En la enseñanza. ¿Está? Esto a veces, muchos docentes y muchos directores entran en una complejidad, porque siguen en su cabeza con la idea de evaluar aprendizajes. Yo entiendo, hay muchos pedagogos, mucha gente que se dedica a la didáctica y dice que los procesos de enseñanza o los procesos de aprendizaje no son tan concretos porque intervienen tantos actores, el contexto, que yo. Yo entiendo todo eso, pero si yo quiero poder trabajar concretamente como director, el director tiene muy poca intervención en el aprendizaje porque no está en esa situación todo el tiempo. Puede ir eventualmente o entender esa situación a través de una planificación o puede ir a una clase eventualmente. Puede haber confianza profesional entre el director y sus docentes, pero muchas veces los docentes, para no tener un conflicto, y dicen, bueno, le pongo 7 a todo, le pongo 10 a todo y listo. Esa evidencia del aprendizaje del pibe no es verdad, no es real. Entonces, mi intervención como director está más dada eventualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando voy a una clase o cuando observo un docente en el patio o cuando observo un docente en una salida educativa, cuando observo un docente en el comedor, y generalmente mi intervención está en la planificación, por lo tanto va a estar sobre el proceso de enseñanza, en la evaluación de ese docente, cuando yo comparo planificación, la clase y el informe que realicé y las carpetas de los alumnos o las evaluaciones, pero voy a poder ver con mayor concreción el proceso de enseñanza y con mayor dificultad el de aprendizaje, porque no estoy ahí. Entonces, si bien lo que dicen muchos pedagogos respecto de estos procesos, para el director es necesario, para que haya una intervención coherente, poder entender cada proceso y que hay
un actor de cada uno de sus procesos. ¿Sí? Es un tema largo, pero si uno quiere construir una estrategia de gestión y supervisión, tiene que aprender a ver cada uno de esos procesos. Bueno, obviamente estos equipos tienen que reflejarse en el proyecto institucional y la normativa vigente que prescriba esta situación. Respecto de las reuniones institucionales, mucha gente dice, tienen que ir los docentes, están obligados, no están obligados, qué sé yo. Bueno, acá no se obliga a esas reuniones, pero hace una diferenciación. Estas reuniones son obligatorias cuando convoque la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? No es el director. La autoridad competente es un inspector para arriba. ¿Por qué? Porque el inspector, en un acuerdo distrital con su jefe, que también puede llegar a un acuerdo regional, dicen, vos venís a integrar un equipo distrital, no sé, por ejemplo, referentes de ajedrez, y hoy no das clase. Esa autoridad competente puede certificar que yo no esté dando clases, pero el director no. El director no es autoridad competente. ¿Quién me puede sacar de clases? Un juez, un fiscal, ¿por qué? Porque tengo una citación. ¿Se entiende? Ellos tienen autoridad para sacarme de la clase. Ahora, el director, cuando, por eso dice, conforme a la normativa vigente, cuando me convoque el director, podrá hacerlo fuera del horario de mis clases. ¿Se entiende la diferencia? También, ¿dónde pueden encontrar esto? En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el calendario escolar, no el calendario de actividades docentes, el calendario escolar, tiene un anexo que dice, en manera jerárquica, cuándo podemos ausentarnos de una clase. Y ahí dice, o cuándo se puede suspender una clase. Y ahí explica lo de la autoridad competente. ¿Se entiende hasta acá? Bien, nadie dijo nada. Se ve que el que calla otorga. Bueno, acá fíjense que yo les hablé justamente de los calendarios. Hay dos calendarios. Uno que tiene que ver con el calendario escolar, las efemérides, las suspensiones de clases, etcétera, y otro con el calendario de actividades docentes. Son dos calendarios distintos y todos nosotros tenemos que cumplir esos calendarios, ¿sí? Son calendarios por ciclo. Es la planificación de la provincia. Todas las provincias lo tienen, así que esto hay que respetarlo. Acá viene uno que también se vuelve a repetir en el proyecto institucional, que es la autoevaluación institucional. Yo le agregaría, como parte de la evaluación, la coevaluación, ¿no? Es decir, yo no solamente estamos evaluando la institución entre todos, me estoy evaluando a mí mismo en los procesos de enseñanza, si mis procesos o mis métodos son adecuados, pero también podría evaluar con otros. Entonces habría una coevaluación, ¿sí? No estoy evaluando solo cuando evalúo la institución. No es el director solo, el secretario solo, es una autoevaluación de la institución. La institución genera sus propios, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene un germen, bueno, genera sus propios anticuerpos, pero esos anticuerpos también los genero con otros. Entonces, la coevaluación y la autoevaluación tienen que existir, tienen que planificarse, ¿no? El 10 nos habla de la calidad educativa. La calidad educativa es el primer fin de la educación en todas las provincias y en la República Argentina. Ahora bien, dice acá participar en los dispositivos que se implementen a tales efectos. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa?
Esto es una definición institucional, una definición de la comunidad, una definición cultural, una definición teórica. Y a partir de esto yo puedo establecer la oferta de mi escuela. A partir de esto yo puedo establecer cuál es mi proyecto institucional. Muchos docentes no saben a qué se refieren cuando hablamos de calidad educativa, ni siquiera desde su propia disciplina. Todas las disciplinas, todas, nos plantean cómo mira esa disciplina la calidad. Ahora bien, esto no tiene que ver con simplemente pensar en mejores aprendizajes porque sí. Hay un porqué. Apunta a otro fin de la educación. Si uno revisa los fines de la educación, va a encontrar que aparece la calidad de vida. Y esto tiene que ver con la transposición didáctica. Es decir, yo enseño un contenido para que este pibe lo aplique en su vida futura o en su vida diaria, para que la escuela le sirva para insertarse a un mundo complejo y donde tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, si la calidad educativa no responde a una calidad de vida y a una calidad que plantea la propia comunidad, bueno, estamos perdidos. Yo creo que este es el más interesante de todos, ¿no? Y acá podemos evaluar calidad de los docentes cuando llegan tarde o temprano, calidad de los docentes cuando preparen sus clases o no, calidad de los docentes cuando avisan o no avisan que van a faltar, calidad de los docentes cuando presentan la documentación o no para que podamos cubrir las clases, calidad de los docentes que garantizan trayectorias educativas. Yo cuestionaría esto, ¿no? Lo tiraría en alguna reunión de personales. ¿Qué concebimos cada uno de nosotros como calidad? Pero bueno, tema complejo y es un tema a laburar por mucho tiempo, ¿sí? Porque si uno empieza a mirar los docentes que ingresan a veces sin haberse recibido, y va a tener que laburar esto, va a tener que trabajar mucho y muy profundo. Los horarios y turnos, que algunos dicen, bueno, che, puedo llegar 5 minutos después, 5 minutos antes, 10 minutos después. No, el estatuto del docente en la provincia de Buenos Aires establece que si uno llega hasta 5 minutos tarde, le corresponde media falta. Y si pasa los 5 minutos, falta completa. Entonces, los directores no tienen que vulnerar la norma y empezar a poner lo que corresponde. Y además, que esto se refleja en este decreto. En todas las provincias pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque somos empleados públicos y respondemos a una provincia. Una provincia nos contrató y tenemos que cumplir. Bueno, acá habla de los cargos, etcétera, niveles, modalidades, ámbitos. Después lo pueden leer tranquilo. Fíjense que esto que yo decía hace un ratito, ¿no? Docentes que presentan o no la documentación correspondiente a sus inasistencias, o docentes que cumplen o no con entregar la planificación. Hay una responsabilidad de cumplimentar en tiempo y forma los estados administrativos. ¿Por qué? Porque todos los estados, todas las provincias y la nación respondemos a una ley de procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos, si todo agente público o todo empleado público tiene que cumplirlos en tiempo y forma. Si se pide una planificación, esa planificación tiene que estar cuando se solicitó. Punto. No hay discusión, no hay acuerdo, esto es así. ¿Bien? No es que vamos a reinterpretarla. Hay gente que quiere interpretar las cosas. No, esto no se interpreta. Esto se cumple. Respecto de la información, nosotros tenemos que hacer una utilización adecuada. Muchas veces se ve docentes que manifiestan en Facebook, ¿no? A mantener la reserva, dice acá, lo señalé para que se vea, por Facebook, por Instagram, por cualquier lado, hablan de los alumnos, hablan de sus compañeros, hablan de los directores. Esto está prohibido
por el artículo 6º, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde hay que mantener el secreto, la reserva, ¿sí? Artículo 6º, creo que es el inciso K, el inciso H. Esto es una falta que roza lo grave, ¿no? Pero bueno, ténganlo en cuenta, porque si yo tengo que llamarle la atención a un docente que está publicando cuestiones sobre la institución, cualquiera sea, le puedo llamar la atención, señalarle una falta por el artículo 6º o por este inciso número 13 del artículo 38. Todos en una institución tenemos derecho a la información, todos. No estoy hablando de el docente sí, el alumno no. El docente sí, las familias no. El docente sí, los auxiliares no. El docente no es una persona de primera y todos los demás son de segunda. Somos todos personas. Ojo con esto porque hay muchas instituciones y esto es una cuestión de poder también. Como yo tengo el poder del conocimiento y el poder de la palabra, me tomo atribuciones que no me corresponden. Me salgo de la norma. ¿Por qué? Porque, y bueno, yo soy el docente. Bien, esto también es un laburo de largo plazo de los directores. Hay que recomponer la institución en función de esto, en función de cómo se toma el poder. Bien. Por eso después habla acá de disciplina. Bueno, léanlo. Es interesante analizar esto por frases, ¿no? Es decir, derecho a la información. Bien, eso lo tenemos todo. Ahora, derecho a la información institucional. Es interesante ir viendo las frases y qué nos plantean cada una de estas cosas, porque la verdad está bastante bien pensado. Los derechos a elegir y ser elegidos, que tiene que ver con la participación, ¿no? En los organismos de conducción. A ver, acá podemos plantear una diferenciación entre lo que es dirigir, conducir o gobernar una institución. El director tiene que cumplir con las tres cosas: dirigir, conducir y gobernar. ¿Sí? El tema acá, cuando hablamos de participación, es que cuando un director gobierna, debería escuchar a los representantes de estos colectivos, no a todos, porque uno no tiene una vida para escuchar a 1000 personas. Y si lo hace, lo va a hacer mal, porque no le va a dar el tiempo, lo que va a escuchar lo va a escuchar a medias. En cambio, y digo escuchar, pero en realidad debería ser que el director los lea. Los directivos debiesen impulsar que los colectivos, si yo tengo una queja de alumnos, una necesidad de los alumnos, una demanda de los alumnos, los delegados de esos cursos o grados escriban, con ayuda del docente si se quiere, cuál es su necesidad, cuál es el planteo. Y cuando vengan los representantes a estar con el director, le entreguen esa documentación. Y ese director pueda leer, pueda tener un documento, una evidencia, me piden esto. Y ahí empieza el trabajo de gobierno del director, que es establecer eso como política pública. ¿A cuál de las demandas le voy a prestar atención? ¿Cuál de las demandas lo voy a poner sobre la mesa de diálogo, sobre una mesa de discusión, sobre una mesa de acuerdos? Y voy a citar a otros representantes, representantes docentes, representantes de padres, representantes de auxiliares, y trabajar lo que sería la participación democrática con esos representantes. Y ustedes me van a decir, no tenemos tiempo de hacer eso. Sí, yo sé que no, pero hay que intentarlo. Porque mientras más espacios de participación y mientras más gente trabaje en el gobierno escolar, mucho mejor es la conducción. Mucho mejor. Porque además el director va a poder escuchar o leer otras perspectivas. No solo teóricas, sino prácticas. Pero bueno, eso es el concepto que cada uno tiene de autoridad, o sea, de poder. Yo tengo el poder de escuchar o no al otro, tengo el poder de leer o no al otro, tengo el poder de darle lugar o no al otro. Bien, en eso tiene que ver el gobierno, ¿sí? Cuanto a lo comunicacional,
al final yo señalé adecuada comunicación institucional. ¿Por qué? Porque desde la pandemia, en realidad antes ya pasaba, la comunicación en las escuelas está siendo terrible. ¿Sí? Se fue a una comunicación totalmente informal en muchos casos y algunas escuelas no pueden volver de eso. Entonces hay que empezar a reestructurar esto en función de qué? De los estatutos del docente, de las leyes de empleado público, de las leyes de procedimientos, justamente de las leyes de procedimientos, y empezar a reconstruir la comunicación formal. No quiere decir esto que yo me olvide de lo informal. No, tengo que trabajar las herramientas como corresponde. La comunicación entre profesionales, docentes, tiene que ser formal, pero puedo acompañar todo eso con comunicación informal. Entonces puedo acelerar ciertos procesos o puedo asegurarme de que por procesos informales llegue a todo el mundo. Bien, son estrategias que tendrá que manejar cada uno, pero manejar una adecuada comunicación. Esto, y ya fíjense cómo separa lo que es, yo también en varios videos y en varios encuentros digo que nosotros tenemos que deconstruir y reconstruir ciertos conceptos que tomamos como que son lo mismo y no lo son, que es el dato, la información, el conocimiento y la comunicación. Son 4 conceptos distintos, ¿no? Que muchas veces lo tomamos como igual. Fíjense qué diferencia en el 16, que nos habla de comunicación, de la información. 2 cosas distintas. Y acá nos habla de una información periódica que debemos comunicar sobre la evolución y evaluación de los procesos educativos. Bien. Al poder diferenciar la información, el dato, voy a poder tener una reflexión, una toma de conciencia, una sensibilización sobre cómo comunico y a quién comunico. ¿Tá? Entonces, esto, analícenlo, es interesante poder ver estas cuestiones. Respecto de la vestimenta del docente, ¿sí? Dice que tiene que ser conforme al nivel y modalidad, ¿sí? Deberá atender sus particularidades, la identificación del personal y su seguridad laboral. Nosotros no tenemos como otros acuerdos laborales donde por seguridad la empresa le da la ropa al empleado. No lo tenemos. ¿Se podría exigir? Yo creo que sí, pero bueno, no se da. Pero fíjense que, por ejemplo, la escuela técnica diferencia entre la ropa que se utiliza en teoría y cómo se va vestido un taller o una práctica profesionalizante. ¿Por qué? Porque ellos ponen en juego no solamente la ley de educación o la ley técnico-profesional, sino que ponen en juego la ley de seguridad e higiene. Entonces yo, por una cuestión de seguridad, tengo que ir vestido de determinada manera a los talleres o a las prácticas profesionalizantes. Esto, acá, respetando todo esto, yo podría establecer un acuerdo porque hay un vacío normativo, un vacío legal. Entonces yo puedo establecer acá un acuerdo. Es decir, como hacen en muchas escuelas, y se ponen de acuerdo de manera informal. Vamos a ponerle un bordecito al guardapolvo. Vamos a ponerle tal cosa al guardapolvo. Bien, el director tiene que estar atento a estas cuestiones porque puede haber cuestiones ideológicas detrás de todo eso. ¿Tá? Bueno, solo para que lo piensen. Esas cuestiones ideológicas pueden estar en contra de las pretensiones o los fines de los estados, ¿sí? Las provincias. Respecto del riesgo, yo siempre hablo mucho del riesgo, dice que todos tienen, no obstante hay docentes varones que se niegan a usar guardapolvo porque dicen que no es, sí, no llegué a leer todo, esperá que abro el chat.
Ah, acá hay otro más, perdón, no leí. En el caso de que ponen ejemplo en día, pero paro de transporte, los auxiliares, la totalidad de esto, asistir a la institución, podemos valernos del artículo 33 si debemos garantizar la asistencia de clases. Bueno, yo acá voy a poner un ejemplo respecto de lo que plantea sobre los auxiliares. No obstante, porque dicen que no es obligatorio. No, el guardapolvo no es obligatorio. No hay una norma que diga que el guardapolvo se tiene que usar, a pesar de que cuando yo era maestro me gustaba usar, ¿no? Porque me parece que representa al nivel. Recién ingreso. Hola, Analia. Primero que nada, eh, yo fui regente de una escuela técnica muy grande, teníamos 2.300 alumnos, una cosa así, 88 divisiones, tremendo. Ahora, en un momento tuvimos muchos paros seguidos de auxiliares, lo cual estaba bien, porque estaban reclamando una cuestión salarial, pero la escuela no podía seguir. Entonces, yo planteé lo siguiente al director y al inspector, yo era regente, y les dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si convoco una reunión de cooperadora, porque teníamos cooperadora, y eventualmente la cooperadora saca un seguro o paga un seguro en el Banco Provincia para padres que quieran colaborar con la limpieza? Me plantearon la cuestión de el boicot respecto de los paros, pero, y esto lo planteo desde el video que yo hice la otra vez, en pensar en el derecho del menor como un derecho prioritario. El derecho del menor está sobre todos los derechos. Entonces, si el inspector o el director me decían que no, estaban vulnerando el derecho de los pibes. Complicado, nadie te va a dar una contestación sobre eso por escrito. Bien, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿Puede cuestionarse lo ético? Se puede cuestionar. Pero hay que ver de dónde nos paramos con lo ético. ¿Sí? Podemos pensarlo filosóficamente sobre lo conveniente, y lo conveniente no tiene que ver con lo útil. ¿Sí? Pero bueno, es para pensarlo y cómo cada uno quiere gestionar una escuela. ¿No? Bueno, esperen que había otra cosa en el chat, ya lo miro. Participar en la construcción y ejecución de un plan de prevención del riesgo. Hay que determinar, para mí, hay que determinar qué consideramos en esa comunidad riesgo. ¿Bien? Porque para mí, y yo lo digo siempre, el ausentismo de un alumno es riesgo de vida. ¿Sí? Podemos discutirlo, ¿no? Podrán pensar lo que quieran, cada uno. Para mí es riesgo de vida. Ahora, ¿cómo atendemos un riesgo de vida? Tenemos que hacer un plan de prevención. Bien, perdón, pero dice acá, preguntaron. Los docentes que se toman licencia por causa particulares, falta un día. ¿Cuántos días antes debe presentar la nota notificando lo que dice el estatuto de tu provincia? Las licencias se presentan, tienen 48 horas, pero el aviso tiene que ser antes. ¿Sí? Son dos artículos distintos. Uno es avisar a la autoridad, ¿sí? Que eso es una falta si yo no lo cumplo, pero también presentar algo que certifique eso. Muchos docentes dicen, no tengo que avisar si voy a hacer paro. No, mentira, tenés que avisar porque el estatuto lo dice. Y además tenés que presentar una nota que certifique lo que estás diciendo. Es decir, en tal fecha me adhiero al paro, en tal fecha no pude concurrir porque los micros no me dejaban. Bueno, hay una nota ahora circulando sobre el tema de los paros de transporte y las inasistencias. ¿Sí? Eso es una cuestión que tiene que ver con la ley de trabajo. Es decir, no puedo llegar a mi lugar de trabajo por esta situación. Entonces, ahí lo puedo plantear. PBA, la licencia por causas particulares, 114 o 4, puede solicitarse durante el horario de clases. Bueno, para mí hay que avisar. Eso después verán cómo lo avisan, porque yo.
Depende, una situación particular puede ser por muchas cosas y surgen sin planificación, pero bueno. La normativa, y esto también remite a lo que dice el estatuto, conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, no es solamente para el director o para el inspector, para todos los docentes, porque son agentes públicos, ¿sí? Entonces tienen que conocer, cumplir y hacer cumplir. Complejo. Respecto de lo socioeducativo, ejecutar acciones que busquen resolver situaciones de vulnerabilidad que atentan contra la inclusión. Fíjense que acá apunta a otro fin de la educación que está, por lo general, en el primer inciso del artículo que nos habla de los fines. ¿Sí? Respecto de lo sociocomunitario, también participar, generar promoción sobre los derechos y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Hay algunos municipios y algunas provincias que no tienen estos servicios locales que propone la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, pero eventualmente hay ciertos organismos que se ocupan de esto. Hay que conocerlos, ¿sí? Hay que investigar cuáles son esos sistemas locales que generan la promoción. ¿Está? Bien, dice, y esto, fíjense, el artículo 38, terminando, dice lo siguiente, porque hasta ahora yo hablé del docente como empleado público, como agente público, pero dice, sin perjuicio de las precedentes enumeradas, deberá cumplirse con las tareas que fije la normativa específica, por ejemplo, el estatuto, aplicable al cargo que se desempeña y el lugar de desarrollo de la actividad docente. ¿Se entiende esto? Que específicamente nosotros tenemos un estatuto. Entonces el Reglamento General de Instituciones Educativas puede decir, pautarnos nuestra tarea, pero puede haber otras cuestiones, otras pautas, otras normas que estén en nuestra norma específica. ¿Tá? Así que tienen que cumplirse. Yo me voy a adelantar porque voy a hablarles de este y ya voy a ir terminando, pero me voy a adelantar en algo. Todo esto vamos a encontrar en esos artículos. Yo les digo, por más que no sean de la provincia de Buenos Aires, por lo menos miren esto, porque es interesante ir viendo la lógica, porque lo que yo pude revisar de varias provincias es que la lógica sí es la misma, ¿tá? Más, menos, pero es la misma. Respecto de esto, van a ver, y ya lo vamos a ver en uno de los artículos que siguen, que también es aplicable a los auxiliares. Los auxiliares tienen su propio estatuto, pero los auxiliares tienen que garantizar desde su lugar de trabajo las trayectorias escolares. Muchos directores dicen, no, porque hacen lo que quieren, porque... No, bueno, hagan la denuncia que corresponde. Vienen de un consejo escolar, vienen de un municipio, les corresponde. Es una obligación, ya lo vamos a ver. Pero bueno, acá, la obligación de cuidado de los alumnos comprende, fíjense qué interesante, todos los tiempos y momentos en que se concreta el acto educativo. Por eso es importante definir el acto educativo. ¿El recreo es o no un acto educativo? Sí, lo es. ¿El comedor es un espacio de acto educativo? ¿Una salida educativa lo es? Bueno, entonces todos somos responsables de ese cuidado. Y se inicia con la entrada de los alumnos, fíjense qué interesante, al establecimiento y finaliza cuando el último de ellos se retira o es retirado por un responsable, ¿no? ¿Se entiende esto? Porque algunos creen que como yo doy horas, no me corresponde todo lo demás. No, corresponde a todos. Vamos a ver el 40. El 40 es bastante largo,
y nos, digamos, jerarquiza o va dando los procedimientos que tienen que ver con la obligación de cuidado. Vemos el primero y ya. Y miren qué interesante. Responsabiliza indelegablemente, o sea, no lo puedo delegar en alguien, al docente, que fue designado por un acto público para hacerse cargo de esos pibes, ¿no? Entonces, ese docente que firmó en un acto público que aceptaba un curso o un cargo y que luego hizo una toma de posesión efectiva, fíjense, 2 veces certifica su responsabilidad. Entonces, cuando el docente se niega a hacer ciertas cosas que le corresponden, hay mucho para laburar como director. Hay mucho. Entonces, volviendo al principio, quedamos en el, 40. Me voy a anotar eso porque así en la próxima seguimos. 40. Miren lo que yo empecé con esto. Yo empecé con esta pregunta que decía, ¿cómo se deben realizar los acuerdos con el EMAT? Yo no tengo que hacer acuerdos con nadie. Este es el tema. Yo tengo una potestad disciplinaria que me delega la provincia para que yo haga cumplir la norma. ¿Qué acuerdo tengo que hacer? El tema es, lamentablemente, que hace muchos años que todos nos hemos corrido de nuestro lugar. El inspector se corrió, no hace cumplir la norma, el director se corrió, no hace cumplir la norma. Entonces, todos creen que se arregla esto con acuerdos. No, hay que ubicarnos. ¿Qué hacemos? Tenemos una responsabilidad. Tenemos pibes a cargo, tenemos vidas de niños, niñas y adolescentes. Dependen de nosotros que puedan mejorar muchas veces su calidad de vida. Me parece que acá hay un trabajo a largo plazo de reflexión sobre nuestra tarea, sobre toma de conciencia de nuestra tarea y sobre sensibilización de nuestra tarea. No se resuelve de un día para otro. Complejo, pero interesante. A mí me fascina todo lo que se puede llegar a hacer desde la educación. ¿Por qué? Porque tuve docentes comprometidos. A mí, yo me acuerdo muy bien de mis docentes y digo, en mucho sentido, cambiaron mi vida. Nosotros tenemos una responsabilidad ahí, pero bueno, hay que elaborarlo. No sé si cumplí con la respuesta de quien había planteado esto, pero bueno, vamos a seguir por este camino, unos encuentros, porque me pareció interesante esto de nuestra tarea. ¿Preguntas, dudas, emociones? ¿Dejo de compartir un toque? ¿Preguntas, dudas, emociones? Lástima. Les quería decir algo, porque me estaban preguntando. Muy claro. Está ahí pregunta. ¿Un EMAT puede realizar tareas administrativas? Bien, interesante esa pregunta. ¿Un EMAT puede realizar tareas? Vamos a suponer, yo te voy a hacer esta pregunta. Vos tenés la posibilidad de que tu EMAT sea Albert Einstein, ¿no? Si la provincia contrató a Albert Einstein. ¿Vos lo vas a poner a hacer tareas administrativas? Porque un EMAT tiene conocimiento sobre ciertas situaciones que tiene que ver con el apoyo técnico pedagógico. O se supone que viene preparado con eso. ¿Voy a querer cumplir con lo burocrático? ¿Le voy a dar lugar a lo burocrático sobre lo pedagógico? Yo, desde lo personal, digo, y esto es personal, como cuando yo era inspector y veía a un EMAT haciendo papelito, y yo decía, qué poco criterio de gestión y supervisión pedagógica. Qué poco criterio, qué lamentable que un recurso se pierda ahí.
Después hagan lo que quieran, ¿no? Porque cada uno maneja la escuela como quiere. Pero digo, ¿voy a desperdiciar eso? Llegué tarde, comparten, sí, después la pasamos por YouTube. Invité colegas para que estén presentes hoy y me alegró ver que ingresaron. Ah, buenísimo, muy claro, excelente. Entré tarde porque estoy trabajando. Bueno, después se sube a YouTube. Quería aclarar una cosa, que me preguntan mucho o nos preguntan mucho y no quiero olvidarme. El libro que yo escribí se vende en Cúspide y Jenny, pero no sé qué problema tiene con eso. Pero la editorial Duncan sé que los reparte, que los envía y todo eso. Lo tiene en su página. Ustedes, si no pídanos, nosotros tenemos el link de Duncan. Ahora bien, nosotros también tenemos libros, porque, bueno, pues un día cuento esto. Tenemos libros, pero solamente por una cuestión de tiempo y una cuestión de nuestra logística, solamente entregamos esos libros si nos ponemos de acuerdo y vienen para la zona donde yo estoy, porque la verdad que no estamos enviando, porque no hacemos tiempo. ¿Tá? Esa es la realidad. Tenemos el libro, si, no sé, por ejemplo, algunas veces se lo pasamos al familiar de uno que vivía en La Plata y se acercó hasta San Miguel, bueno, se lo pasamos, no hubo problema, y se lo hizo llegar. O nos ponemos de acuerdo, hay algunos shopping cerca de donde estamos nosotros, hasta ahí nos vamos acercando, no hay problema. Pero bueno, eso quería decir. Después que dice, Cúspide, Ramos Mejía los venden, ahí lo compré. Ah, buenísimo. En algunos están, en otros no. Yo adquirí a través de Cúspide, genial, online. ¿Dónde? Porque yo quiero comprar desde el año pasado, soy de La Plata. Bueno, sí, podríamos ponernos de acuerdo con alguno de nosotros. Yo lo compré en Jenny Tortuguitas. Ah, mira, qué bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, me voy a ir. Están muy callados. Pueden hablar si quieren, ¿no? Pueden abrir el micrófono. Hola. Hola. Tengo una consulta, pero es puntual. No sé si Sí, por dale, ahí dale, dale. nos faltaba cubrir una jefatura de área. La persona que tomó hace la toma de posesión, o sea, acepta el cargo, hace la toma de posesión y después saca una licencia porque no podía, no sé qué problema familiar tuvo y no podía hacerse cargo de las responsabilidades del cargo, hacerse cargo, bueno. Le pedimos también que viniera los viernes a la noche y trabajaba en otra escuela. El viernes a la noche no podía, entonces le generamos una incompatibilidad horaria. Eh, la pregunta es, obviamente corresponde hacer la limitación de funciones, que la tendría que hacer la inspectora en este caso, pero nos pregunta la docente si se podría como hacer como que no pasó, como que no hubo aceptación del cargo y no hubo toma efectiva de posesión, aunque sí fue a trabajar 3 o 4 días. Yo creo que no corresponde, ¿verdad? No hagas eso, porque hay mucha complejidad en eso. Por ahí no pasó en este caso, pero suponete que haya alguna cuestión. Vamos a suponer, yo te planteo lo más grave para que vos te des cuenta. Vamos a suponer que fue 3 días. En esos 3 días, el docente, la docente, no sé, abusaron de un chico, de alguna manera. Y vos decís, no estuvo. Y los padres, Sí, ¿te das se entiende. cuenta? No. Perfecto. Esas Clarísimo. cuestiones que son administrativas tienen que respetarse. Si la docente toma un cargo y después no es capaz de bancárselo, que renuncie. Es más, mira, yo lo lamento, pero uno es feliz haciendo lo que le gusta, ¿no? Entonces, si no te gusta esto, ponete un kiosco o un maxi kiosco y vas a ser más feliz todavía. Pero no compliques la vida ajena. Fíjate lo que decís vos, que es lo mismo que plantea la pregunta del principio. Vos decís, ¿le generamos una compatibilidad horaria? No, vos no le generaste nada. Ella sola se lo generó. No, Empecemos, el tema... entendamos esto. Nosotros estamos manejando un servicio y no tenemos por qué ver la cuestión personal de cada uno. Obviamente no tenemos que perjudicar a nadie,
Pero no podemos ser una bolsa de trabajo para ver que el docente se sienta bien en... No. No, el Los tema pibes están acá perdiendo. fue que la inspectora le dijo que podía acomodar los horarios porque hacía falta el cargo y nosotros la necesitábamos los viernes. Sí, sí, esto En, está perfecto. en principio, cuando hizo la toma, no la hizo con el viernes a la noche, después se decidió. Por eso digo, le generamos nosotros la Bueno, incompatibilidad. ahí es un acuerdo. Yo cuando quiero hacer una movida porque es interesante para la institución, me siento con la persona y le digo, che, mirá, te necesitamos a la noche. ¿Qué disponibilidad tenés? ¿Qué posibilidades hay? Ahí hago un acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque en principio, si ella lo tomó con un horario. Sí, Entonces no, yo no puedo. lo tomó sin horario porque la inspectora no los tenía y porque en la escuela, en ese Bueno, ¿ves? momento, Eso es un error. Todo cargo, excepto que venga por un MAD. El MAD no tiene horario, pero los cargos provisionales o transitorios tienen que tener horario. sí, pero salió sin horario, Bueno, lamentablemente lo eso, publicaron así y bueno, bien, ese es un error. Esa publicación, de hecho, es inválida, porque cuando sale un cargo sale con horario. Entonces, vamos a suponer, si es un jefe de área, pasa como el secretario. El secretario tiene un cargo en un turno. sí. El único que puede tener un cargo alternado es del director para arriba. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La secundaria, sobre todo a partir de la secundaria básica de los años 90 y pico, y secundaria en la EGB, la secundaria básica, como no tenían vice, se generaban acuerdos internos para que el secretario hiciera, entre comillas, una especie de vicedirector. En realidad estaba a cargo del otro turno que no estaba el director. Bien, lo cual es un error también, porque el secretario tiene un turno que no es alternado, o debería tenerlo. Como eso se tomó como uso y costumbre, puede ser que algunas escuelas sigan con esa situación. No corresponde. Ahora, el EMAT, el jefe de área, todos tienen que tener un solo turno. Si alternan es por un acuerdo interno de la institución, lo cual hay que dejarlo muy bien aclarado porque algunos abogados de las ART son muy pillos y saben esta cuestión. ¿Y por qué tienes un cargo alternado? O muchas veces pasa con Contralor. Contralor no acepta que tengas un cargo alternado y te dice no, y no cobra. Se le Sí, genera deuda. me ha pasado. Bueno, hay que tener ojo con esas cuestiones y entender bien lo que dice el estatuto y entender bien cómo son los acuerdos internos. Si se hace un acuerdo interno, buscar todas las alternativas que quede registrado y ese acuerdo va a durar un ciclo lectivo, nada más. Al ciclo siguiente renovamos el acuerdo o lo cambiamos o lo modificamos, lo que fuese. Pero ojo con esas cuestiones donde ya está registrado en un acto público, en una toma de posesión, de querer volver situaciones atrás. Lo digo porque hace poquito también tuve un caso, como yo asesoro cuestiones administrativos jurídicas, un inspector que se desdijo o pidió que se sacara un informe de visita. Una locura, una locura. No hagan esas cosas porque después surgen situaciones mucho peores. Y uno no se da cuenta, uno piensa que está haciendo un bien, que está favoreciendo a alguien y después se perjudican ustedes. No, aparte de acá se puede hacer perfectamente la limitación. O sea, el docente tiene derecho a pedir la limitación porque el cambio horario fue después de su toma de posesión efectiva y después de que estuvo trabajando 3, 4 días. Pero bueno, no sé, sacó una licencia sin goce de haberes, creo, o por mayor jerarquía, no sé cómo sacó. Total, Sí, dijo, pero le va a durar un tiempito porque... un mes. Si vos, 30 claro, días, al día 31 se cae el cargo, el tema es que no quería caer del listado. Lean el artículo 75 en el caso de los cargos y van a ver, por ejemplo, entre otras cosas, que muchas escuelas, muchos inspectores pusieron a cargo más de 30 días secretarios de las escuelas, cuando el artículo 75 dice
que un secretario se puede hacer cargo de una escuela menos de 30 días. Sí. Hay cuestiones que la norma no se está respetando y viene desde arriba y avalada por un montón de gente. Bueno, eso hay que revisarlo porque el secretario, por su condición y por su ítem escalafonario, no puede evaluar al docente, no puede sancionar al docente. Entonces, ¿cómo deslinda una responsabilidad el secretario ante un accidente de alumno, por ejemplo? Imposible. Por eso el inspector, cuando no tiene el director, menos de 30 días lo pongo al secretario. Pero si no, tengo que nombrar a alguien, aunque sea por artículo, y ponerlo a cargo de la institución. Y también generarle que ese docente cobre por esa jerarquía. Claro. Es todo la norma cierra bien. Si uno Ese lo hace sería el como 75-15. Claro. Perfecto. Entonces, se puede hacer las cosas bien. Bien. Bueno, a ver. Una pregunta más puede ser. Sí, dale. Un secretario, porque este caso lo tengo en otra escuela, un secretario puede tomar licencia por mayor jerarquía si es director de otra escuela, ¿no? ¿Sí puede? Sí, Lo mismo, 30 días, no más. Sí, lo que dice el artículo 75. Perfecto. Antes de los 30 días no se puede tomar licencia. No, a ver, aclaro eso de Natalia y ya me voy. Cuando uno es suplente por primera vez en su carrera, necesita administrativamente trabajar un mes. Pero si yo fui suplente en otro lado o provisional y tengo la antigüedad de un mes en mi carrera, ya puedo inasistir, no hay problema. Natalia Tanganelli. Si un vicedirector falta injustificada y lo desplazan del cargo, ¿cae el listado o puede tomar otro cargo de director? Si el director lo desplazan por alguna razón, él no renunció. Uno cae del listado cuando renuncia. Así que puede tomar otro cargo. Es más, para que a uno no lo saquen del listado, lo que hace es faltar 5 días de manera injustificada, no atiende el teléfono ni nada, y se cae ese cargo. Te tienen que limitar, pero bueno, eso es otro tema. Nilda, hacé la última pregunta que me voy. Nilda, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, bien, Marcos, te pregunto, vos mencionaste 5 minutos de llegada tarde es la tolerancia. ¿Dónde está escrito? Porque yo tengo entendido que son 15. No, eso no existe en ningún lado. Son 5 y 10. Y está en el artículo 125 del estatuto, pero buscate un estatuto bueno que esté reglamentado. Entonces te va a aclarar cómo es la pauta. En detalle, claro. Sí. Yo eso... Son 5. 5, sí. Después de 5 minutos es falta completa. Acá los profesores se van siempre 10 minutos antes y sacan los alumnos. Si se van 10 minutos antes es falta completa. El tema es cómo construyo yo la autoridad suficiente para plantarme y decir, a partir de ahora, pongo los ausentes. ¿Sí? Eso es un tema, una decisión personal que debería ser trabajada. Es decir, yo tengo que trabajar con estos docentes y citarlos, reunirme, para que cuando yo aplique, bueno, no haya reproches, ¿no? Pero bueno, es un laburo. A ver, esto lo repito siempre. Ustedes no tienen que hacer que el otro cambie. Ustedes tienen que cambiar ustedes. Porque cuando el director cambia, ¿sí? Ahí se modifica toda la institución. ¿Sí? Pero es el trabajo sobre uno mismo. Es decir, me voy a bancar esto, porque el vuelto va a venir, ¿eh? Va a venir el vuelto. Y van a dejar de ser amigos de todo el mundo, hasta de sus mejores amigos. Entonces, construir la autoridad, primero, tenemos que asumirlo nosotros. ¿Soy autoridad o no lo soy? ¿Soy el jefe o no soy jefe? Y esto así, jefe o no. Y pueden discutir sobre mucho, pero si somos empleados del Estado, somos jefes. Ahora, ¿puedo ser un jefe
desde una participación democrática, sí, se puede. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Haciendo las pautas o los criterios concretos sobre los que me voy a mover, ¿sí? Y ser coherente todo el tiempo, decir, si digo algo, hago eso que dije. Si no digo, si yo voy a hacer algo distinto a lo que digo, no hablen. No hablen, porque lo peor que le puede pasar a un director es escupir para arriba y que lo que dice no lo cumpla. Eso es lo peor que puede pasar. Pierde toda la autoridad. Hay que dar el ejemplo también, como dice, sí, obvio, sí. Como decía una amiga mía, tu trabajo te precede. Pero nosotros con algunos inspectores amigos y que, bueno, somos amigos, discutimos siempre esta cuestión que tiene que ver con que yo fui un buen docente en el aula, eso no quiere decir que después sea un buen director. Ahora, pude haber sido un mal docente en el aula y soy un excelente director. Porque son dos tareas totalmente complejas, distintas, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? El error es de muchos directores creer que la escuela es un aula más grande. Y no es un aula más grande. ¿Está? Bueno, sí me voy porque tengo que ir a buscar a mi hijo. Que tengan linda noche y bueno, nos estaremos viendo el miércoles o jueves que viene. Disculpen por cambio de día porque nosotros tenemos otros laburos y a veces se nos complica llegar, entonces el miércoles no íbamos a llegar. Eso que decís, ¿soy jefe o no soy jefe? Trabajando para el Estado. Cuando, como decías antes, la norma no se cumple desviada desde las más altas esferas. En síntesis, estás solo. No, no estás solo, ¿eh? Yo no creo que estemos solos. El tema es que hay que comprender esto que dice Anderegg sobre el plan político. Cuando uno entiende el plan político de su propia provincia, va a entender que no está solo. ¿Por qué? Porque ese plan, Anderegg lo plantea en, creo que la página 17 o 24 de su libro Cómo elaborar un proyecto. Después del plan, para poder bajarlo a tierra, el plan es una idea macro, algo complejo, pero macro. Tengo que hacer un programa. Ese programa me va a asociar con otros direcciones, ministerios. ¿Por qué? Porque me van a ayudar desde su lugar para cumplir con ese plan. Institucionalmente, en el territorio, ya sea un hospital, una comisaría, una escuela, tiene que tener un proyecto propio de esa institución. Entonces, la bajada viene de una idea política con un programa que lo acompaña, con un proyecto, pero ese proyecto además se divide en actividades y tareas. No estoy solo. El tema es eso, nos hacen creer muchas veces que estamos solos por muchas cuestiones ideológicas, si se quiere, y no estamos solos. Tenemos que aprender a trabajar en redes, ¿sí? Y decir, bueno, che, si sigo la norma no es seguirla porque hay que cumplir con la norma. La norma es un documento técnico, político, científico de comunicación. ¿Sí? Si yo empiezo a analizar una ley, un decreto, una resolución, una disposición, un dictamen, van a ver que cada uno de ellos lleva una bajada, una transposición de la idea del plan a lo concreto del territorio. Es un documento de comunicación que nos dice cómo proceder. Por eso yo le dije a Nilda hace un ratito, le digo, busca un estatuto, el estatuto es una ley, que esté bien reglamentado, ¿sí? Y esos son decretos reglamentarios de los estatutos, y me dicen cómo proceder. ¿Por qué? Porque hace la bajada. ¿Sí? Yo no puedo interpretar. Hay mucha gente que dice, la norma se interpreta. No, la norma no se interpreta. Hay bajadas que hay que seguir para respetar un procedimiento. ¿Está? Bueno, nos vemos. Muchas gracias, súper claro. No, gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Que la pasen lindo.